¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Villamar Bañuelos y soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad ISEC. Bueno, en esta ocasión yo les quiero hablar sobre el legado de José Vasconcelos. ¿Por qué hablar del legado de José Vasconcelos? Pues creo que por dos razones principalmente. La primera es que ha dejado un legado muy importante en la construcción de lo que conocemos como Estado-Nación, y la segunda es que creó una institución educativa que bueno, pues hasta nuestros días, a pesar de sus claroscuros, ha tenido una gran fortaleza y ha construido a muchas generaciones de mexicanos. Hablar de José Vasconcelos también es complejo, por supuesto, porque es hablar del abogado, del político, del filósofo y del educador. Entonces es complejo y es un reto, y sobre todo en tan poco tiempo, pero por eso es que yo trataré de analizar de manera introductoria a José Vasconcelos en tres momentos. El primer momento yo le llamo sus orígenes, y habrá que pensar que José Vasconcelos de primera instancia se forma como abogado, y en esa formación de abogado tiene como precedente, tiene como influencia académica a Justo Sierra. ¿Quién fue Justo Sierra? Justo Sierra también fue un filósofo que trae a nuestro país la idea y la influencia del positivismo francés, del positivismo de Augusto Comte y de Herbert Spencer, donde pensaban que a partir de la ciencia, del pensamiento científico, del raciocinio, se podía evolucionar como sociedad. Por supuesto, eso es muy importante para Vasconcelos. Sin embargo, Vasconcelos cambia su manera de pensar al momento de integrarse al equipo de Francisco I. Madero, y entonces recorre toda la República Mexicana Vasconcelos y reconoce la pobreza, reconoce las grandes desigualdades, las injusticias, desde el norte de la República hasta el sur, pasando por el centro, y eso empieza a formar en Vasconcelos la idea de un pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico lo lleva a construir, lo lleva a crear un círculo intelectual denominado el Ateneo de la Juventud Mexicana, que posteriormente se llamaría el Ateneo de México. Lo más importante del Ateneo es que se convierte en un círculo donde critican incisivamente las decisiones políticas que se llevaban a cabo en esos momentos, y obviamente rompe con el determinismo de Spencer y de Comte, donde pensaban que solamente la realidad era generalizada, y entonces Vasconcelos plantea, no, la realidad se construye a partir de la sociedad, la realidad se construye a partir de las comunidades, la realidad se construye también a partir de ese reconocimiento que existe, no nada más de la ciencia, sino de la interpretación que le das precisamente al conocimiento que tienes sobre la realidad. Y entonces Vasconcelos, bueno, pues esos orígenes lo llevan posteriormente a hablarnos del segundo momento de Vasconcelos y su legado, que es como educador. Y hablar como educador es plantearnos un gran momento de Vasconcelos. Ya pensemos ahora en el gobierno de Álvaro Obregón, cuando Vasconcelos es responsable de la educación de nuestro país. Pensar en un país fracturado, pensar en un país empobrecido, pensar en reconstruirlo, es importantísimo para Vasconcelos pensar que nuestro país solamente puede cambiar y puede transformarse a partir de la educación, y entonces crea la educación pública y crea la educación básica rural y la educación básica en la ciudad. Pensaba principalmente José Vasconcelos erradicar el analfabetismo, cobertura total. Ese es un punto muy importante para él. Y el otro es pensar que posteriormente se le da la oportunidad de fortalecer a la Universidad Autónoma de México. Obviamente Vasconcelos le da una apertura a otras ciencias que no estaban pensadas en nuestro país, le da una apertura al humanismo y a reconocer que hay otras ideas que nos ayudan a comprender precisamente la realidad. Y el tercer momento, pues el tercer momento es ese momento que denominamos el político, y quizá es el momento más
más crítico o de más claroscuro que tenemos de Vasconcelos, porque él podía seguir transformando la educación en México. Sin embargo, no pudo evitar contender para la presidencia de la República, y eso creo que fractura, trastoca esas ideas de vanguardia que tenía en esos momentos. Y bueno, pues la historia ya nos los ha dicho. Él pierde la candidatura y con eso pues prácticamente pierde la fuerza para seguir transformando la educación en México, y que bueno, pues posteriormente hay una crisis, claro, de esta institución que conocemos actualmente como la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, ese es otro momento, ese es otro tema que ya platicaremos. Lo importante es que, bueno, pues creo que estos tres momentos nos ayudan a reconocer, a reflexionar y a comprender la gran magnitud que tuvo José Vasconcelos en la construcción de nuestro país. Muchísimas gracias y eso es todo.